Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gina Vanessa Vilar Mesa y pues les voy a hablar sobre las nuevas drogas de la diabetes tipo 2. Y el tutor es el doctor Freddy Niño. Entonces, como sabemos, la diabetes es un trastorno crónico que me va a afectar la manera en que el cuerpo metaboliza la glucosa. Puede ser que sea ya por una insuficiencia de la secreción de insulina, por una resistencia, porque no se produce, total, no se van a poder mantener los niveles normales de glucosa. La diabetes es una enfermedad que va aumentando día a día, que actualmente tenemos 422 millones de personas a nivel mundial con esa enfermedad, que el 46.5% de las personas que la padecen pues están sin diagnosticar y que está estimulado que para el 2040, dentro de 20 años, vamos a tener 612 millones de personas con esta enfermedad. Sabemos que las consecuencias de la diabetes pues son terribles, son complicadas, más que todo pues la enfermedad se caracteriza por esto. Vemos que la mortalidad de los pacientes se van a dar más que todos por sus consecuencias, como puede ser un accidente cerebrovascular, la ceguera, un ataque cardíaco, una insuficiencia renal o la amputación, cosas que definitivamente pues van a afectar la calidad de vida de la persona. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Sí, te escucho perfecto. Va muy bien. Listo, gracias. Entonces, existen diversos mecanismos por los cuales nos va a producir pues vamos a tener una hiperglucemia. Entonces, entre esos vamos a ver la disminución de secreción de insulina por parte del páncreas, una disminución del efecto de las incretinas, sobre todo de las GLP-1, por un incremento en la lipólisis, por un incremento en la reabsorción de glucosa a nivel renal, por una resistencia a la insulina, por un incremento de la secreción de glucagón y por un aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Porque a partir de las diferentes causas que nos van a causar hiperglicemia, pues vamos a tener diferentes medicamentos para esas causas. Como vemos en el cuadro de acá, vamos a tener una clasificación, bueno, principalmente las insulinas, que se van a dividir en su acción, que va a ser rápida, intermedia o prolongada. Vemos la familia de las sensibilizadoras a la insulina, que entre ellas van a ser las biguanidas, la más famosa y la protagonista de esta charla, que es la metformina, las tiazolidinedionas o las también conocidas como glitazonas, también sensibilizadoras, las pertenecientes a la familia de la retraso de la absorción de glucosa, como son los inhibidores SGLT1 o la familia de las glifosinas y los inhibidores de la glucosidasa. Vemos también la familia de las incretinas, como los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, y la familia de los secretagogos, como las sulfonilúreas y las meglitinidas. Entonces, estos diferentes fármacos, ¿cómo actúan? ¿Qué van a hacer en nuestro cuerpo? ¿Qué tienen que ver con las diferentes causas de la hiperglucemia? Entonces, vemos que los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 van a inhibir la degradación de las incretinas, sobre todo de las GLP-1. Entonces, indirectamente, al evitar inhibirla, o sea, al evitar su degradación, aumentar la vida media de estas, pues se va a aumentar la secreción de insulina. Vemos que las sulfonilúreas, junto con las meglitidinas, que recordemos pertenecían a la misma familia de secretagogos, pues como su mismo nombre lo indican, van a aumentar la secretación de insulina por parte del páncreas. Vemos que los agonistas GLP-1 también me van a aumentar la secreción de insulina del páncreas, pero me van a suprimir la secreción de glucagón, y algo que muy importante y se va a hacer énfasis más adelante es que va a tardar ese vaciado gástrico, por lo que el paciente se va a sentir satisfecho. Vemos que la metformina, nuestra protagonista del tratamiento y de la historia, disminuye la generación de glucosa por parte del páncreas, me va a disminuir la absorción de glucosa por el intestino y me va a aumentar la utilización de glucosa por parte del músculo, al igual que la sensibilidad de la insulina. Vemos que las tiazolidinedionas me van a aumentar la captación de glucosa por parte de los adipocitos y también aumenta la utilización de glucosa
glucosa y la sensibilidad de insulina por parte del músculo. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa me van a disminuir la absorción de glucosa por parte del intestino y los inhibidores del cotransportador SGLT2 me van a aumentar la excreción de glucosa por la orina. Entonces, hablando cada una pues de sus características generales, que es importante conocerlas por los diferentes algoritmos del tratamiento, vemos que la metformina tiene una eficacia alta, no es hipoglicemiante, a nivel del peso pues no va a tener mayor efecto, va a ser neutral. Vemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca va a ser neutral, va a ser potencialmente beneficiosa para aquellos que tienen una enfermedad aterosclerótica y que va a ser neutral también a nivel de la progresión del daño renal por la diabetes. Vemos que la metformina la vamos a encontrar en un muy buen precio a nivel del mercado, que vamos a tener efectos pues colaterales gastrointestinales, sobre todo náuseas y diarreas. Vemos que va a disminuir el nivel de glucosa glicosilada del 1 al 2% y que está contraindicada cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Ahora vemos que los inhibidores SGLT2 vemos que tienen una eficacia menor, no son hipoglicemiantes, importante, me van a ayudar a que mi paciente pierda peso, van a ser beneficiosos en la insuficiencia cardíaca, aquellos, pues, la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. Va a ser beneficiosos para los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, riesgo ya establecida, la empaglifosina y la canaglifosina. Y también va a ser beneficioso para evitar el daño renal, la canaglifosina, la empaglifosina y la dapaglifosina. Vemos que estos hay que hacerles un ajuste renal y que en el mercado pues los vamos a encontrar con un alto precio. Como consideraciones, vemos que de la FDA, vemos que nos dice que la canaglifosina nos va a aumentar un riesgo de amputación, de fractura de huesos. En general, el grupo de esta familia, de esta clase, nos va a aumentar las infecciones urinarias, porque recordemos que estamos secretando, aumentando la excreción de glucosa. Lo que vamos es poner las vías urinarias dulces para que vivan Escherichia coli y las demás bacterias que quieran infectarlas. Vamos a tener hipotensión, vamos a tener un aumento del colesterol LDL y vamos a tener posiblemente riesgo de una gangrena de Fournier. Vemos que los agonistas GLP-1 tienen una eficacia alta, al igual que los anteriores, no es hipoglicemiante, me va a ayudar a que mi paciente pierda peso, va a ser neutral, excepto con la licisenatida, vamos a ver un beneficio de aquellos pacientes que sufren de aterosclerosis y que vamos a ver un beneficio en la progresión de daño renal con liraglutida. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que pues, va a tener una postura neutral, de que hay que hacer un ajuste renal cuando utilizamos exenatida y liraglutida y que estos fármacos son costosos. La FDA nos advierte que con estos fármacos podemos tener un riesgo de cáncer de tiroides, sobre todo con liraglutida, albiglutida, dulaglutida y exenatida. Y vamos a tener los efectos colaterales gastrointestinales como diarrea y náuseas. Vemos que los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 va a tener una eficacia alta, no son hipoglicemiantes, con respecto a la pérdida de peso va a ser neutral. Vemos que tenemos que tener cuidado cuando nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca porque hay un riesgo potencial cuando utilizamos la saxagliptina, que va a aumentar la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la aterosclerosis, pues va a tener una postura neutral, al igual que la progresión de daño renal, y que son costosos en el mercado. Hay que hacer un ajuste renal cuando utilizamos sitagliptina, sapsagliptina y alogliptina.
Las tiazolidinedionas, vamos a ver que tienen una eficacia alta, más alta que los inhibidores de la DPP4, no son hipoglicemiantes. Aquí tener una consideración grande es que nuestro paciente va a ganar peso. Recordemos que en la diabetes mellitus tipo 2 se va a dar, bueno, sobre todo se van a ver pacientes con sobrepeso o obesos, entonces tener una consideración. Me va a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca cuando utilizamos pioglitazona y rosiglitazona. Va a ser, al contrario, la pioglitazona va a ser beneficiosa para aquellos pacientes que sufren de aterosclerosis y me va a mantener una posición neutral para evitar la progresión de daño renal. Vemos que las tiazolidinedionas en el mercado tienen un buen precio. Como efectos colaterales, pues no es recomendado en pacientes con falla renal debido a la retención de líquidos, ya vemos el potencial riesgo que tienen. También hay riesgo de fracturas de huesos, de cáncer de vejiga con la pioglitazona y un aumento del colesterol LDL con la rosiglitazona. Con las sulfonilureas vamos a ver que tienen una eficacia alta. Estas, a diferencia de las que vimos anteriormente, sí van a ser hipoglicemiantes. Los pacientes me van a ganar peso, va a tener una posición neutral tanto en la insuficiencia cardíaca como en la enfermedad aterosclerótica y en la progresión de daño renal. Vemos que la gliburutina no es recomendada cuando nuestro paciente tiene alguna afectación renal y la FDA nos advierte sobre un aumento de la mortalidad cardiovascular en las sulfonilurias antiguas, sobre todo de las primera generación, que es la tolbutamina. Estas que les estoy hablando pertenecen a la segunda generación y vemos que las sulfonilurias tienen un precio pues asequible. De acuerdo a la insulina, es la que mejor eficacia tiene de todos los medicamentos, es hipoglicemiante, la persona va a ganar peso, tiene una postura neutral cuando los pacientes sufren de aterosclerosis, va a tener una posición neutral con respecto a la insuficiencia cardíaca y vemos que la insulina humana va a ser más económica que las análogas, que ya van a ser más costosas y van a tener un efecto neutral a la progresión del daño renal. Entonces, se requieren dosis más bajas de insulina con una disminución en la tasa de filtración glomerular y hay mayor riesgo de hipoglicemia con la insulina humana. Entonces, en el diabetes, las guías del diabetes care de la ADA de este año nos dicen y nos tienen este algoritmo, esta infografía en el que nos dice que nuestro objetivo con el tratamiento de la diabetes para la diabetes mellitus 2 es prevenir las complicaciones y optimizar la calidad de vida del paciente. El plan de manejo, para el plan de manejo vamos a tener en cuenta la edad del paciente, sus habilidades cognitivas, su estudio o el trabajo, las creencias que él tiene con respecto a la salud, su sistema de salud, el patrón alimenticio que tiene, la actividad física que haga o no haga, la situación social, su situación financiera, los factores culturales, y las complicaciones ya de la enfermedad que posea y el tiempo de la enfermedad. Vemos que aquí nos dicen que el paciente debe entender su tratamiento porque principalmente el tratamiento, la eficacia o el que alcancemos los objetivos con el tratamiento va a depender muchísimo de que el paciente lo entienda, de que tenga disciplina y adherencia con él mismo. Entonces, los criterios para diagnosticar diabetes no han cambiado, este año se mantuvieron los mismos. Vemos una diabetes pues en ayunas igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitros, o vemos una glicemia durante cuando utilizamos, le damos un equivalente de glucosa a las personas pues mayores a 200 miligramos sobre decilitros, cuando la hemoglobina glicosilada está mayor a 6.5 del porcentaje, y cuando hacemos una glicemia azar, que el paciente tenga mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro. Para los objetivos en generales nos recomiendan que nuestros pacientes, debemos mantener una glicemia glicosilada por debajo del 7%, una glucosa
preprandial de 80 a 130 miligramos sobre decilitros y una glucosa postprandial menor a 180 miligramos sobre decilitros. Sin embargo, vemos que esto es muy variable porque la guía nos influye muchísimo en todo, de que debemos individualizar los objetivos para cada paciente. Entonces, ¿en qué es esto? En que, como vemos acá, lo ideal es que lo mantengamos por debajo de 7%, pero podemos ser menos exigentes en que nuestro paciente puede tener, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada de 8%, cuando consideramos los diferentes riesgos. Por ejemplo, una persona de mayor edad que tenga riesgos asociados con hipoglicemia, pues vamos a ser menos exigentes. Una persona que ya tenga comorbilidades establecidas, que ya tenga una mayor duración de la enfermedad. Recordemos que no es lo mismo la edad de la enfermedad del paciente a la edad del paciente como tal. A mayor edad de enfermedad, pues este paciente va a tener mayor daño vascular. Por ejemplo, una persona con más de 10 años de poseer diabetes, pues ya debe tener algún daño vascular, independientemente de que la persona tenga 60, 80 o 90 años. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En cambio, si tenemos una persona joven que no sea pues tan obesa, que tenga una mejor expectativa de vida, que ya podemos ser más exigentes con respecto a la hipoglicemia, pues vamos a mantener una glicemia, una hemoglobina glicosilada menor a 6.5%. Entonces, eso es a lo que se refieren como con la individualización. Esto también es muy variable, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una hemoglobina glicosilada, con un objetivo entre 6 a 7%, y mañana le hacen un diagnóstico de cáncer avanzado, pues probablemente los objetivos van a cambiar y tengamos que darles una meta más flexibles. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Como lo he dicho anteriormente, la metformina es la protagonista de todo. Siempre debemos iniciar con ella, es la primera línea de la terapia, a menos de que tenga contraindicaciones, y junto con los cambios en el estilo de vida, siempre se debe mantener. Pero vemos que la diabetes mellitus tipo 2, pues esto le puede funcionar al paciente como por un tiempo, pero la diabetes siempre va a estar cambiante, siempre va a tener, va a llegar un punto en el que esto ya no va a ser suficiente y vamos a tener que añadir más medicamentos. Es ahí donde vamos a considerar, no más que todo qué medicamentos me va a bajar mejor la hemoglobina glicosilada para que mi paciente me llegue a objetivos, sino que vamos a ver las complicaciones, las comorbilidades que tenga mi paciente. Eso es el principal gold standard o lo que queremos lograr con el tratamiento. Entonces vemos que mi paciente sí tiene comorbilidades, específicamente es predominante a una aterosclerosis, es un paciente, por ejemplo, que tenga ya una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o con factores de riesgo, que es mayor de 55 años y posee estenosis de las coronarias o de la carótida o tiene hipertrofia ventricular izquierda, pues mi paciente preferiblemente, aparte de la metformina, como segunda opción, segundo medicamento, pues voy a añadir un agonista GLP-1 y si no está disponible, pues puedo añadir un, Puedo añadir un inhibidor del cotransportador SGLT2. Si vemos que ya añadimos esto y nuestro paciente sigue sin llegar a objetivos, pues vamos a añadir un tercer medicamento. Si, por ejemplo, como primera opción añadimos un LGLP1, pues podemos combinarlo con un SGLT2 o viceversa. Entonces, vemos que si no está disponible uno o el otro, podemos añadir un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, pero si no estamos utilizando ya un GLP-1, un agonista de la incretina, porque estos, recordemos que pertenecen a la misma familia, son increnomiméticos, entonces, pues, no están recomendados, no lo voy a usar. Si utilizo GLP-1, pues no voy a utilizar DPP-4 o viceversa.
Luego nos dicen que podemos utilizar una insulina basal, unas tiazolinidionas o unas sulfonilúreas. Si por el contrario, nuestro paciente pues no tiene una predominancia aterosclerótica, sino es que más que todo tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un predominio de daño renal, vamos a utilizar, tiene una fracción de eyección ventricular menor al 45% o una fracción de filtración glomerular de 30 a 60 milímetros por minuto, pues preferiblemente vamos a utilizar un SGLT2, eso es lo recomendable. Vemos que si el paciente no lo tolera o no está disponible, pues ya podemos utilizar un GLP-1. Y si aún así utilizando estos segundos medicamentos, pues mi paciente no llega a metas, sigue sin llegar, pues vamos a añadir otros medicamentos, un tercer medicamento. Como lo he dicho anteriormente, si empezamos con un SGLT2, pues vamos a añadir un GLP-1. Si no, si estamos con el SGLT2, pues añadimos un DPP-4, sino una insulina basal o una sulfonilúrea. Aquí hay que tener cuidado con las tiazolinidionas porque me van a incrementar o me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca, prohibido darles tiazolinidionas y prohibido también darle saxagliptina, porque la saxagliptina, aunque pertenece al grupo de las DPP-4, me va a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Si por el contrario, gracias a Dios, nuestro paciente no tiene nada de estas comorbilidades y quiero otros objetivos, como por ejemplo mantener unos niveles buenos de bajar la hiperglicemia, pero sin llevar a una hipoglicemia, pues vamos a utilizar como segunda opción un DPP-4 o un GLP-1 o un SGLT2 o unas tiazolinidionas. Entonces, por ejemplo, utilicé este grupo, empecé con DPP-4. A los 3 meses mi paciente sigue sin llegar a objetivos, sigue con la hemoglobina glicosilada alta, pues empiezo a utilizar un tercer medicamento que en este caso sería el SGLT2 o unas tiazolinidionas, así sucesivamente. Si llegaba al caso de que aún así, no logro controlar a mi paciente, qué dolor de cabeza, entonces sigo con los diferentes fármacos que no he probado. Hasta que ya termine todas las combinaciones, mi paciente sigue sin llegar a objetivos, pues vamos a considerar añadirle sulfonilúreas o insulina basal. Si por el contrario, con nuestro paciente teniendo en cuenta todo su estilo de vida, el cómo esté, las diferentes consideraciones para el tratamiento y sus comorbilidades, vemos que nuestro paciente está gordito y que no tiene más comorbilidades, que esa es la principal. Entonces nos vamos a enfocar en la pérdida de peso. Podemos empezar como segundo tratamiento el GLP-1 o un SGLT2. Aquí vemos que les dan como la misma importancia a los dos, no importa con cuál empecemos. Si vemos que aún así nuestro paciente sigue sin llegar a metas, como que todavía no pierde peso, pues los combinamos. Si empecé con GLP-1, voy a dar como tercer tratamiento un SGLT2. Si empecé con SGLT2, pues voy a dar un GLP-1. Si aún así ya los combiné y mi paciente no llega a objetivos, pues añadimos un cuarto medicamento. Entonces, cuando añadimos un cuarto medicamento, puede ser el DPP-4 siempre y cuando no estemos utilizando un GLP-1. Pero vemos pues que en las dos recomendaciones nos dan como primera opción un GLP-1 y como una segunda también está el GLP-1. Entonces pues ya queda descartado el DPP-4, pasamos a unas sulfonilúreas, a unas tiazolinidionas o a insulina basal. Si por el contrario y pues en nuestro medio el costo de los medicamentos, que se los aprueben, que no se los aprueben, que si los puede costear o no, es nuestro mayor problema, vamos a dar como, aparte, pues, como primer tratamiento, segunda opción, aparte de la metformina y el cambio de los estilos de vida, unas sulfonilúreas o unas tiazolinidionas.
Si vemos que a partir de esto nuestro paciente no llegamos a objetivos con él, pues los combinamos. Si empezamos con sulfonilurias, damos unas tiazolinidionas. Si empezamos con tiazolinidionas, damos unas sulfonilurias. Si vemos que con el tercer medicamento no llegamos a objetivos, vamos a dar un cuarto medicamento y aquí ya sería empezar con una insulina basal, la que tenga menor costo, o consideramos añadir un DPP4 o un SGLT2, pero vemos que estos pues tienen grandes costos, entonces por eso son como la última opción acá. Sin embargo, hay países que ya ni siquiera utilizan las sulfonilurias o las tiazolinidionas, porque los otros fármacos pues son más eficientes, aunque son más costosos, claro. Vemos que la guía hace muchísimo énfasis en evitar la inercia terapéutica. ¿En qué consiste esto? Llega mi paciente, veo que no está cumpliendo los objetivos, pues tengo muchas combinaciones de medicamentos que puedo dar, que no le tengamos miedo a cambiar ese medicamento, que no lo enviemos a la casa con el mismo medicamento y que modifiquemos el tratamiento y estemos pendientes de unas regulaciones cada 3 o 6 meses, mirando que si no 3 meses sigue sin objetivos, 6 meses siguen sin objetivos, pues cambiemos el esquema que llevamos manejando. Bueno, a partir de esto ya nuestros antidiabéticos orales pues como que no funcionaron. Vemos que los niveles de hemoglobina glicosiladas están en 10% o mayor a un 10%, que la glucosa en sangre está en 300 miligramos sobre decilitros o más, pues es recomendable iniciar la insulinoterapia. Recordemos acá como una forma fisiológica de cómo funciona la insulina. Nosotros tenemos 2 insulinas, una basal, una pandrial. La basal que constantemente la estamos secretando, independientemente de las actividades que estemos o no estemos haciendo, siempre va a estar ahí, niveles casi constantes. Y también tenemos una secreción pandrial, que es cuando comemos y se aumenta la hiperglicemia, aumentamos los niveles de insulina. Aquí vemos, por ejemplo, que en la diabetes mellitus tipo 1, pues como no tenemos, el páncreas está dañado, no vamos a tener secreción ni de una ni de la otra. Entonces, la insulinoterapia, pues vamos a dar una secreción basal y una secreción pandrial. Pero aquí, en la diabetes mellitus tipo 2, lo primero que se va como a dañar, por así decirlo, es la secreción basal. Por eso siempre vamos a iniciar insulinoterapias con dosis basales. Entonces, vemos que antes de iniciar con la insulinoterapia, la guía nos recomienda empezar con si no lo está tomando, claro está, un GLP-1, porque dice que es mejor que la insulina, va a tener mejores beneficios. Sin embargo, pues va a ser más costoso si no está disponible o no lo toleró, pues, o no llegó a los objetivos con el GLP-1, pues ya vamos a iniciar con la insulina basal. Como podemos observar aquí en estas gráficas, como insulinas basales son las que están constantes, son las que necesito que me lleven esa meseta a lo largo del día, a lo largo de las diferentes actividades. Tenemos disponible el Demetir, la Glargina y una última que es la de Gludet. Estas tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, el de Temir va a durar de 14 a 20 horas, la Glargina de 22 a 24 horas y la de Gludet, que ya es como lo último que ha salido, que está comprobado que puede durar hasta más de 24 horas. Si vemos que con la insulina basal, bueno, entonces aquí nos dicen que la insulina basal, un análogo o un bedtime de insulina NPH. ¿Por qué es esto? Porque la insulina NPH me va a empezar a iniciar o va a tener un pico de 6 a 8 horas. Entonces, si lo damos como muy tempranito en la noche, el paciente puede que a la 1 de la mañana me haga una hipoglicemia. Si le decimos al paciente que lo tome al momento de acostarse, por ahí como por ejemplo a las 10 de la noche, pues la hipoglicemia va a estar más o menos a las 5 o 6 de la mañana y no va a ser tan peligroso. Entonces, iniciamos con 10 unidades al día o con 0
0.1 o 0.2 unidades por kilogramo. Entonces, esto es muy variable, por ejemplo, si tenemos una persona joven que no tenemos tanto riesgo de llevar una hipoglicemia, pues no tengamos miedo de empezar con el 0.2. En cambio, si es un abuelito que ya pues nos da como más miedito o algo, iniciamos con el 0.1. Vemos que lo podemos ir incrementando cada 2 unidades, si vemos si vemos que no llegamos a meta, podemos irlo aumentando, monitoreando, o sea, si vemos que definitivamente no llegamos a meta, podemos ir aumentando la dosis cada 2 unidades cada 3 días. Y si por el contrario vemos que el paciente presenta una hipoglicemia, pues disminuimos la dosis del 10 al 20%. Si vemos que aún así con nuestra insulina basal, madre, no llegamos a los objetivos, si ya estamos dando una insulina basal que es una dosis mayor a 0.5 unidades por kilogramo, que ya es alta, pues no nos estresemos más, no aumentemos la dosis, este es como sería lo máximo, ya empecemos a añadir un plus a esa insulina basal, que es añadir una insulina prandial o una insulina rápida. Esto usualmente lo vamos a hacer con la comida de más peso carbohidratos o la comida más pesada, que usualmente para nosotros es el almuerzo. Entonces, iniciamos así, iniciamos con 4 unidades al día o 10% de la dosis de insulina basal. Bueno, antes de esto también nos dice que, y entendí que esto es más recomendable, si vemos que con el bedtime o en la noche dándole DNP, dando la inyección de NPH, pues como que no llegamos a objetivos, probemos darla 2 veces, una en la noche y uno en el día. Si vemos que esto no funciona, pues ya vamos con añadir la insulina prandial o la insulina rápida. Si vemos que a partir de esto seguimos sin obtener objetivos, pues ya iniciamos con una dosis basal bolo, que es como les decía en el tratamiento de la insulinoterapia de la diabetes mellitus 1, en el que aparte de la insulina basal, pues vamos a dar una insulina rápida con cada comida, que serían 3 veces, y las vamos a dividir 50 y 50%. Aquí ya nos hablan de unas insulinas mezcladas y la verdad, esto sí no lo entendí muy bien, no sé si el doctor me pueda colaborar en esta parte. ¿Aló? Bueno, para las insulinas, sí, tranquila, la estoy escuchando. Bueno, las insulinas premezcladas son, por ejemplo, que viene una insulina basal, que puede ser protamina de NPH, con una insulina humana NPH, con insulina rápida dentro de del mismo pen. Generalmente eso es la insulina Humalog Mix, que viene 70-30 o viene 60-40, por lo general es 70-30, y eso qué quiere decir, que viene 70% de insulina lenta en forma de NPH y viene un 30% de insulina de acción rápida. Eso se utiliza más que todo como para pacientes que son muy psicorrígidos, que siempre comen lo mismo, y esa aplicación es para dosis en la noche de insulina. Generalmente al mediodía no se puede hacer insulina. Lo que se buscaba con ese tipo de insulina era darse una inyección más. Sin embargo, esa dosis de insulina es como una camisa de fuerza, porque si el paciente por lo menos le da por comer un poco más, entonces va a ser hiperglicemia. O si el paciente por lo menos está inapetente, no quiere comer mucho, entonces puede hacer hipoglicemias. Entonces por eso es que las insulinas premezcladas ya casi no se usan. De por sí, si ustedes me preguntan, ¿yo cuántos pacientes tengo con insulina premezclada? Solamente tengo uno, y es una paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pues ahí sí como que ella merita, y lleva ya con esa mezcla de insulina, lleva 20 años con esa mezcla de insulina. Entonces ya está acostumbrada, sabe qué es lo que come, siempre come lo mismo, siempre se aplica la misma dosis. Entonces, pues, con ella fue conveniente continuarle con esa insulina premezclada. Pero eso, mejor ustedes no lo aprendan, porque básicamente eso ustedes no lo van a ver. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Qué otra pregunta tiene, doctora expositora?
Sí, más ¿No? pues, Entonces continúe con la charla. Siga y termine y ahorita hacemos la sesión de listo. preguntas. Ok. Bueno, toda la charla salió del Diabetes Care, el Standard of Medical Care in Diabetes de este año. Y gracias. Bueno, ya está terminando. Bueno, ¿qué preguntas hay? Pues yo sí Preguntas. tengo dudas sobre el ajuste renal que se les debe hacer con algunos medicamentos. ¿Cómo sería Ajá. ese ajuste renal? Esa parte no la entendí muy bien. Bueno, si el paciente tiene compromiso de la función renal, la de creatinina está por debajo de 30 o tiene una creatinina superior a 1.8, es un inhibidor de la EPP4, porque ellos son bastante seguros. Sin embargo, o sea, son seguros en el sentido de que no les va a producir hipoglicemia. Sin embargo, tenemos la vildagliptina, tenemos la sitagliptina, tenemos la linagliptina, tenemos la sasagliptina como inhibidores de la EPP4. El único que viene para no eliminación renal es la linagliptina, que es la que tiene metabolismo hepático y eliminación por vía biliar. Esa, en teoría, salió con el script que se pudiera utilizar en pacientes con falla renal sin necesidad de ajustar la dosis. Sin embargo, las otras, como la sitagliptina, la vildagliptina y la sasagliptina, hay que hacer reducción de la dosis a la mitad, más o menos, si el paciente tiene disminución de la depuración de creatinina por debajo de 30. Sin embargo, si ustedes no lo ajustan, no pasa absolutamente nada, porque esos medicamentos son muy seguros. De por sí se recomienda en pacientes que son ancianos, que tienen creatininas elevadas o que tienen altísimo riesgo de hipoglicemia, porque no les va a producir hipoglicemia. Porque esa es la indicación de hacer el ajuste de la dosis de la cita de la vilda y de la sasagliptina, porque no hay necesidad de dar la dosis máxima para lograr el mismo beneficio que si se da la mitad de la dosis o menos de la mitad de la dosis. Entonces, es más que todo como el ajuste va más que todo para la parte farmacoeconómica, reducción de costos en cuanto al uso de los inhibidores de la EPP4, más no porque vaya a presentar algo. Ahora, cosa diferente si ocurre con las sulfonilurias, porque las sulfonilurias lo que hacen es que producen una reducción de la glucosa no dependiente de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene el azúcar de 120, al dar una glibenclamida, pues le va a bajar el azúcar a 80. Pero si el paciente tiene azúcar de 60 y se toma la glibenclamida, el azúcar se le va a bajar a 40 o a 30. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los pacientes, por ejemplo, que tienen altísimo riesgo de hipoglicemia, o sea, los pacientes ancianos, los pacientes muy delgados, los pacientes con falla renal, o utilizar las sulfonilurias porque pueden tener mayor riesgo de hacer hipoglicemias. Ahora, las tiazinedionas prácticamente salieron del mercado, eso no es tanto que ustedes se lo tengan que aprender, porque ya de por sí la única que había era la pioglitazona, que es el Lactos de Laboratorio South. Eso ya no se comercializa en Colombia, se comercializa en otros países, pero en Colombia no. En cuanto a los inhibidores de la alfa-carboxilasa, pues cuanto a la efectividad, no son muy efectivas, actúan más que todo a nivel del lumen intestinal, inhibiendo obviamente la alfa-glucosidasa, y entonces no se absorbe adecuadamente la glucosa a nivel intestinal. ¿Qué otro? Bueno, los inhibidores del SGTL2. Los inhibidores de SGTL2 sí definitivamente no se deben dar en pacientes con compromiso de la función renal porque el mecanismo de acción de estos medicamentos es a nivel renal. Lo que hacen es bloquear el cotransportador de sodio glucosa en el túbulo contorneado proximal, y al bloquear este transportador hace entonces que la glucosa que se filtra no se va a reabsorber, y al no reabsorberse entonces el paciente va a eliminar todo el exceso de azúcar del cuerpo por vía urinaria, o sea, producen glucosura. Como actúan a nivel renal, si el paciente tiene compromiso de la función renal, pues obviamente no van a funcionar. Entonces van a ustedes a gastar plata y pues no le va a funcionar, no va a tener la efectividad. Ahora, los agonistas del GLP-1, esos medicamentos son muy seguros, no hay necesidad de ajuste de la función renal. Entonces, si un paciente tiene compromiso de la función renal, se puede inyectar el GLP-1 sin ningún problema. ¿Listo? No sé Listo. si quedó clara la respuesta.
O si fue muy extensa y me extendí mucho, no sé. No, ¿Quedó está claro, bien. cierto? ¿O no quedó claro? Sí, Sí. gracias. Ah, bueno. ¿O me extendí mucho o estuvo bien? No, doctor, estuvo bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Ahí les voy a poner la camarita para que me vean un poquito. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No? ¿Todo claro entonces? Doctor, yo tengo una pregunta. Es que no me queda claro ¿Cuál? cómo establezco las metas con los pacientes. O sea, cuánto No le debo tener entendí la nada. glicemia. No le entendí nada. Que no me quedó claro cómo es que debo establecer las metas con los pacientes. O sea, cómo es el Ah, rango. bueno, muy sencillo. No, en realidad no es muy sencillo, es muy práctico. Entonces, ustedes deben preguntar si el paciente va a vivir mucho o no. Entonces, si el paciente por lo menos es un paciente anciano, tiene poca expectativa de vida, tiene una falla renal avanzada, tiene una cardiopatía dilatada, se ha infartado muchas veces, pues ustedes, ese paciente, no tiene que ser tan estricto en cuanto al control de la hemoglobina glicada y la glicemia. ¿Por qué? Porque si ustedes son muy estrictos en el control de la glicemia, ese paciente con cardiopatía dilatada, con enfermedad isquémica, si ustedes buscan llegar muy a la normalidad de la glicemia, va a tener mayor riesgo de hipoglicemia y la hipoglicemia mata al paciente. Entonces, si el paciente tiene poca expectativa de vida porque tiene una enfermedad cardiovascular, tiene una enfermedad oncológica, por ejemplo, tiene un cáncer terminal, ¿ustedes para qué quieren tener la glicemia de 100? ¿Cierto? O sea, el paciente, va a sonar feo, el paciente va a culminar sus días, va a fallecer por su enfermedad oncológica, no va a fallecer por la diabetes. Lo único que uno busca es que la hiperglicemia no vaya a ser tan severa y que le vaya a producir una crisis hiperglicémica. ¿Listo? Ahora, es muy diferente, por lo menos, si tenemos un paciente de diagnóstico reciente y que es joven, por ejemplo, un paciente de 30 años, obeso, sin ninguna comorbilidad, solamente la obesidad. Pues uno dice, ese paciente sí debo tener metas de hemoglobina glicada muy estrictas, metas de hemoglobina glicada de 7 o inclusive por debajo de 7, de 6.5 o menores. ¿Por qué? Porque ese paciente de 30 años, quiero que me llegue al viejito de 80 años. Entonces, si yo quiero que ese paciente de 30 me llegue al viejito de 80 años, tengo que ser muy estricto en las metas de control de glicemia. Entonces, tiene que ser una glicemia en ayunas por debajo de 120, una glicemia postprandial por debajo de 140, que la hemoglobina glicada esté por debajo de 6.5, que la tensión arterial esté por debajo de 140 la sistólica, la diastólica por debajo de 90, que el colesterol total esté por debajo de 200, que el colesterol malo esté por debajo de 100, que el HDL esté por encima de 45 si es hombre, o por encima de 55 si es mujeres, que tenga unos triglicéridos por debajo de 150 y que tenga un peso normal, o sea que tenga un índice de masa corporal por debajo de 25. Y obviamente toda la recomendación de suspender tabaco y hacer actividad física. Entonces, las metas son muy individualizadas. Ustedes deben ponerle una meta al paciente cuando se están enfrentando con ese tipo de pacientes. No sé si quedó claro. ¿Sí quedó claro? ¿O me vuelvo a extender más? ¿No? ¿Quedaron mudas? ¿Sí funciona? ¿Aló? Buenas, En sí. cuanto al ¿Aló? paciente, ¿Aló? Ah, sí. ¿me ¿Aló? escucha? Aló, sí, doctor. Con ¿Sí respecto quedó al claro o no paciente quedó sin claro? comorbilidades con cáncer, sí me quedó claro, pero el paciente, pues al joven sin comorbilidades, todavía tengo la duda. O sea, no me quedó. Claro, pero es que les acabo de decir, el paciente joven sin comorbilidad debe tener una hemoglobina glicada por debajo de 7, ideal por debajo de 6.5 y todas las metas, tensión arterial normal por debajo de 140-90,
glicemia en ayunas por debajo de 120, glicemia postprandial por debajo de 140, colesterol total por debajo de 200, colesterol malo LDL por debajo de 100, y si tiene enfermedad cardiovascular por debajo de 70, y si está infartado en ese momento por debajo de 55, HDL por encima de 45 en hombres, HDL por encima de 55 en mujeres, triglicéridos por debajo de 150. Esas son las metas del paciente joven. Ahora, paciente anciano, flexibles. O paciente con poca expectativa de vida, flexibles. ¿Listo? Ahora sí más claro. Sí, doctor, gracias. ¿O me extiendo más? ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ¿uno primero maneja la glucosa o primero, por ejemplo, los lípidos, se los estabiliza, o es mejor ser glucocéntrico antes de comenzar los otros tratamientos? No, uno no debe ser glucocéntrico, uno debe manejar un todo, porque el paciente no va solamente por el azúcar. Si ustedes llegan y encuentran al paciente y le hacen los exámenes, obviamente sabe que el paciente de valoración inicial hay que pedirle cuadro hemático, creatinina, glicemia, hemoglobina glicada, perfil lipídico completo, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. Hay que pedir también, siempre por asociación con problemas de tiroides, hay que pedir el examen de TSH. TSH debe ir de la mano del T4 libre. Hay que mirar si hay compromiso de la función renal, entonces hay que pedirle microalbuminuria. Hay que revisarle los pies al paciente, hay que hacerle un fondo de ojo, hay que remitirlo al oftalmólogo una vez por año, hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacerle una placa de tórax. Todo eso son los exámenes iniciales. Y cuando el paciente llegue, ustedes lo van a valorar. Si ustedes ven que tiene el azúcar mal, colesterol mal, triglicéridos mal, pues ustedes no lo van a decir, bueno, le voy a dar el tratamiento para la diabetes y nos vemos en 3 meses para ver si le doy tratamiento para el colesterol. No, señor. Hay que tratarlo inmediatamente todo, porque nosotros no somos glucocéntricos solamente, hay que manejar el paciente como un todo. Doctor, por ejemplo, mientras estaba hablando me surgió una duda. ¿Nosotros hasta qué puntos, por ejemplo, como médicos generales, manejamos estos pacientes y hasta qué puntos pues se remiten al el endocrinólogo o al médico? La valoración inicial siempre debe ser por ustedes. Inmediatamente el endocrino. Obvio, me tienen que dar de comer. O sea que usted siempre será el que inicia el tratamiento y coloca el tratamiento. Nosotros como médicos generales nada más. No, ustedes deben iniciar el tratamiento porque ustedes son médicos. Ustedes no son ningunos escribanos y no son los secretarios de los especialistas y sus especialistas. No, señor. Ustedes deben tener criterio para iniciar tratamiento. Y ya, como vieron, lo primero que se inicia para todo el mundo, paciente diabético, ¿cuál es? ¿Cuál es el medicamento? Metformina. Metformina, muy bien. Ustedes aprendieron eso, ya saben manejar diabetes. ¿Listo? Metformina. Es el primer medicamento que se inicia para todo tipo de paciente diabético, y obviamente lo tienen que remitir para que lo valoren endocrino. Primero, pues porque nosotros tenemos más experiencia. Segundo, porque nosotros somos los autorizados para el manejo de la diabetes. En Colombia, como tal, el diabetólogo no está regulado, no está autorizado. Entonces, lo que debe ser es siempre manejo por un endocrino. ¿Listo? Un endocrino o, en su defecto, un internista. Pero los diabetólogos como tal, la especialidad no está autorizada en Colombia. ¿Listo? Hay diabetólogos que vienen de otros países, que vienen de Argentina, vienen de México, pero como tal, la especialidad no está autorizada en Colombia. Entonces, ustedes cuando tengan un paciente diabético, pues obviamente lo tienen que remitir o al internista o a este pechito. Mejor este pechito para que me den de comer. ¿Qué otra pregunta? ¿Aló? 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 ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto al diabético tipo 1, ¿cuál es el estado actual del trasplante de islotes de Langerhans? Acá en Colombia solamente se hace trasplante de islotes de células beta en San Vicente de Paúl, en Medellín. Hay actualmente 5 o 6 pacientes con trasplante de islotes beta. Están bien sostenidos actualmente.
como ese tejido no de la misma persona, sino viene de otras personas, entonces están con cualquier cantidad de tratamiento inmunosupresor. Los tratamientos inmunosupresores tienen sus efectos secundarios. Entonces, como tal, no, al principio se perdieron muchos pacientes, hicieron fallas, se perdió la plata, recaían, se infectaban, pero lo que le digo, actualmente hay 5 pacientes en Colombia con trasplante de células beta y que están bien sostenidos, algunos solamente controlados con antidiabéticos, algunos con dosis muy bajitas de insulina, pero igual sí es una opción. ¿Qué otra pregunta? Profe, un paciente que no tenga la glucosa tan elevada, ¿es más recomendable iniciarle un tratamiento con los cambios de estilo de vida que con metformina directamente o de una vez receto, como quien dice, metformina? De una, inicie metformina. Siempre cuando ustedes vayan a iniciar terapia farmacológica, debe ir de la mano de la terapia no farmacológica. Porque si ustedes no hacen hincapié en la terapia no farmacológica, van a tener falla terapéutica al tratamiento farmacológico. Sonó como un trabalenguas, pero es verdad. Siempre cuando ustedes vayan a manejar un paciente, deben recomendar tratamiento nutricional, tratamiento de actividad física, porque si no, les va a fallar el tratamiento, así ustedes les den 20 tabletas de metformina, les va a fallar. Entonces, siempre hay que educar al paciente, plan nutricional, plan de actividad física, o sea, el sedentarismo, evitar el sedentarismo. Y se debe iniciar la metformina. Es más, inclusive los pacientes con estados prediabéticos, ¿no? Que son los pacientes que son 2 componentes de los prediabéticos, son los pacientes que tienen glicemias anormales en ayunas, o sea, glicemias entre 100 y 126, o pacientes que son intolerantes a la glucosa. Son los pacientes que se les da una carga de 75 gramos de glucosa para hacer el diagnóstico, pero no cumplió el diagnóstico completo. O sea, se quedó la glicemia entre 140 y 200. Esos pacientes que tienen glicemias anormales en ayuno, que son intolerantes a la carga de glucosa, inclusive, además de los cambios de estilo de vida, en algunas guías recomiendan ya el inicio de la biguanida, de la metformina. Entonces, con mayor razón, si el paciente ya tiene hiperglicemia, hay que darle metformina. ¿Qué otra pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Ah, me responde la que está acostada en la cama. pero le estoy prestando atención. Bueno, está bien. ¿Qué otra pregunta hay? Ya se levantó. A ver, me sentí mal por acostarme. Está bien. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Profe, ¿cuál es la complicación más incidente que se presenta en los pacientes diabéticos? La complicación depende de qué tanto esté o no esté controlado la glicemia. Entonces, el tiempo de aparición de las complicaciones es muy variable. De por sí, cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico de diabetes, más del 50% de los pacientes ya tienen algún tipo de complicación. Y la complicación más frecuente, que muchas veces no se diagnostica, es la neuropatía periférica. La neuropatía diabética es de las primeras que se presentan. Ya más adelante se empieza a presentar después la microalbuminuria como primera fase. Bueno, la primera fase en realidad de daño de compromiso de la diabetes en el riñón es la alteración de las uniones de los podocitos allá en el glomérulo. Pero pues para hacer el diagnóstico de eso hay que hacer biopsia renal y nosotros no le hacemos biopsia a un paciente renal. ¿Listo? Entonces, a un paciente renal diabético, ¿no? No se le hace biopsia. Entonces, ya cuando el daño ya está más avanzado es cuando empieza a aparecer la microalbuminuria, pero no tenemos otro marcador más prematuro para mirar el daño microangiopático a nivel del mensaje glomerular. Ahora, en cuanto a la retinopatía diabética, ya también la aparición de la neovascularización, de la retinopatía proliferativa, los cruces arteriovenosos y todos que se pudieran presentar en
en la retinopatía diabética incipiente, pues eso sí ya se lo hace directamente el oftalmólogo, porque tienen que hacerle dilatación de la pupila y todo para poder ver adecuadamente. Doctor, en el artículo también hablaban sobre un tipo de insulina que es inhalada. Esa, pues, ¿cómo se utilizaría? Bueno, ¿cuándo se utilizaría? Ah, bueno, esa insulina inhalada se utiliza por la nariz. Esa insulina no llegó a Colombia, esa llegó hasta Perú, ¿no? Allá en Perú, los peruanos como que les gustaba más la insulina. Hay un problema con esa insulina como tiene que ser inhalada, no debe tener ningún problema a nivel renal, o sea, pacientes con rinitis alérgica no les va muy bien. Lo otro es que tiende a producir mucha hiperplasia, hipertrofia de los cornetes, y la absorción era muy errática. Entonces, por eso los pacientes que estaban utilizando este tipo de insulina no fue muy adecuado para el control de la glicemia. Y de por sí, pues no se usa, no es bueno. Doctor, una pregunta. La vez pasada estábamos leyendo un artículo en Club de Revista y pues yo quisiera saber cómo ha avanzado este cambio de enfoque del tratamiento de la diabetes respecto a que ya no están tan interesados en disminuir la glicemia, sino en los efectos cardiovasculares que, pues según el artículo nos decían que al fin y al cabo eso es lo que mata a un paciente diabético. Uh-huh. Bueno, las guías que ya no son tan nuevas, porque ya eso estamos hablando de enero del 2019, ya catalogaba a los pacientes entonces diabéticos y había que clasificarlos si tenían alto riesgo cardiovascular o compromiso de la función renal, y pacientes que no tenían compromiso cardiovascular y que no tenían compromiso de la función renal. Si el paciente tiene compromiso cardiovascular, entonces se recomendaba el uso de un inhibidor del SGLT2 con protección cardiovascular en los estudios, o sea, una empaglifosina con el estudio EMPA-REG o una dapaglifosina con el estudio DAPA-HF, ¿ok? O utilizar un agonista del GLP-1 con estudios cardiovasculares. Entonces, podíamos utilizar la liraglutide con el estudio LIDER, básicamente, que era el único que tenía así como los estudios para poderlo utilizar. Ahora, si el paciente no tenía esos riesgos cardiovasculares y no tenía compromiso de la función renal, pasa a uno a utilizar los demás medicamentos de los demás grupos. Si tú utilizas una sulfonilurea, una inhibidor de la EPP4, un antagonista del SGLT2, un agonista del GLP-1, una antiazonediana. Pero esa es la recomendación. Si tiene enfermedad cardiovascular establecida, sí se daba los antidiabéticos orales como el SGLT2 o la agonista del GLP-1. Ahora, si ustedes me dicen a mí, doctor, ¿usted cómo trata al paciente cuando le llega? Uno debe que mirar el fenotipo. Por ejemplo, si es un paciente joven, obeso, pues yo prefiero utilizar una biguanida, que puede ser un agonista del GLP-1, porque el agonista del GLP-1 le va a ayudar a bajar de peso, o un antagonista del receptor SGLT2. ¿Y por qué el receptor SGLT2? Porque se ha visto que tiene efectos pleiotrópicos, además de tener efecto en cuanto a la control de la glicemia por su efecto glucosúrico, también tiene un efecto benéfico en cuanto a la reducción de la microalbuminuria, efecto que no se ve al principio, porque durante los 2-3 primeros meses hay una leve elevación de la creatinina, hay una leve elevación de la microalbuminuria y después hay una disminución progresiva que se va a mantener en el tiempo. Entonces, es un efecto protector que tiene el uso del SGLT2. Además, como tiene un efecto diurético, le beneficia mucho a los pacientes con falla cardíaca, porque van a eliminar también el exceso de agua que tiene en el cuerpo. Y pues, obviamente, tiene disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca de por sí. Con el estudio en EMPA-REG demostraron reducción de las hospitalizaciones en un 24% de los pacientes que estaban diabéticos y que tenían además problemas cardiovasculares. Entonces, tiene muchos efectos benéficos, además de su control de la glicemia. ¿Listo? Entonces, ahora, si me llega por lo menos un paciente de edad avanzada de 80 años, yo ya sé que el paciente de edad avanzada de 80 años muy posiblemente tiene deterioro de la función renal, porque ese deterioro se empieza a presentar a partir de los 50, 60 años. Hay una reducción de 1 mililitro por minuto de la filtración glomerular por cada año que va avanzando. Entonces, a medida que va avanzando los años, pues la función renal va se deteriorando. Entonces, un paciente ya con un inhibidor del SGLT2 de 80 años
pues ya es muy poco probable que yo lo vaya a utilizar. Además, que esos pacientes también a medida que van avanzando en años, pues también se pierden masa muscular. Entonces, si un paciente ya que ha perdido masa muscular, que son delgados muchas veces, y uno le da un medicamento que hace que pierda más peso, pues no va a ser muy benéfico en ese sentido. Entonces, uno tiene que mirar muy bien el fenotipo del paciente, ¿no? No solamente mirar cuáles son las metas que ustedes quieren, sino a ese paciente, qué medicamento se beneficia más para el control de su enfermedad. Ahora, no existe una guía como tal, ¿no? O sea, no dice, el paciente que tiene 80 años, ustedes le tienen que dar un inhibidor de la FP4. El paciente que es obeso y que tiene 30 años, ustedes le van a una antagonista del CTL2 o van a dar una agonista del GLP-1. Ustedes no van a ver por ningún lado una guía así. Lo que dice sí es que si tiene riesgo cardiovascular, es o un agonista del GLP-1 o un antagonista del receptor SGLT2. Si no tiene eso, los demás antidiabéticos orales. ¿Cuál van a escoger? El que ustedes quieran. Pero hay que mirar el fenotipo del paciente. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ¿al prediabético yo lo puedo iniciar tratamiento con metformina o espero mejor a que la hemoglobina glicosilada esté un poquito más alta o como medida preventiva, pues, para que no desarrolle la patología? Oiga, no me puse atención. Le dije que inclusive los pacientes con prediabetes, además de los cambios de estilo de vida, hay que darle la metformina. Claro que sí. ¿Para qué van a esperar a que se vuelva diabético? Para decirle, oiga, sí, ahora sí se volvió diabético, ahora sí le voy a dar la metformina. No, hombre, tratételo de una vez, dele de una vez metformina. Nosotros estamos en una sociedad en donde nuestras mamás, nuestras abuelas, cuando nos sirven, nos sirven arroz, yuca, papa y plátano. Y si uno no se come todo, no se levanta del comedor. Entonces, y si no se lo come, le dan un cocotazo. Entonces, le enseñan a uno a no alimentarse adecuadamente, a no comer bien. Y entonces, la misma sociedad hace que nosotros tengamos malos hábitos de alimentación. Y es muy difícil poder cambiar esos hábitos de alimentación. Entonces, de una, métale metformina. Vale, teacher. ¿Qué otra pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Doctor, referente a eso que usted mencionaba, también en la ADA mencionaban en otros capítulos otras medidas, pues lo que usted decía del diabetólogo, ¿sí? Bueno, el especialista en diabetes, que ellos podrían, podrían ayudar a que, digamos, un país que tiene bastante incidencia en la diabetes, pues como bajar la parte costo efectiva de eso a través de otros tipos por lo menos con los pacientes prediabéticos. Entonces, por lo menos a través de unas dietas, dependiendo, claro, del paciente, de ejercicios, y que había comprobado, pues estaba comprobada la eficacia de esas medidas, pero que pues todavía era necesario como que se tomara en cuenta esa parte del diabetólogo pues como para empezar a implementar eso. Sí. Sí, lo que pasa es que en el manejo del paciente diabético no se puede quedar solamente con una persona porque obviamente la diabetes no es que solamente le afectó el riñón o que le afectó el ojo o que le afectó el corazón. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno está diabético desde el primer pelo hasta la última uña, ¿cierto? Entonces afecta todo el organismo. Y como afecta todo el organismo, necesitamos un grupo multidisciplinario. Además, el paciente diabético por lo general es un paciente ansioso. Lo tiene que ver un psicólogo, tiene que ver una nutricionista, lo tiene que ver además el internista, lo tiene que ver el oftalmólogo, lo tiene que ver el nefrólogo, lo tiene que ver el cardiólogo y el más importante, el endocrinólogo. Ahora, el diabetólogo sí, es un médico general que llegó y hizo un curso para poder manejar un poquito más la diabetes. Aunque hay diabetólogos que tienen alguna otra especialidad. O sea, hay diabetólogos que son ginecólogos, hay diabetólogos que son internistas. O sea,
lo puede hacer cualquiera. Pero eso, o sea, puede ser que en otros lados esté un poco más regulado, pero acá en Colombia no está regulado. Los únicos expertos para el manejo de la diabetes somos los ahora, se ha visto, sí señora, los endocrinos. Ahora, se ha visto que en instituciones donde hay un equipo multidisciplinario, pues tienen mejor control los pacientes. Entonces, por ejemplo, llegó el paciente, ingresó, lo valoró entonces el médico general, pasó con la nutricionista, pasó con la psicóloga, pasó con el nefrólogo, pasó con el oftalmólogo, pasó con el cardiólogo, pasó con el endocrino. ¿Qué es lo que pasa ahí? El paciente está polimedicado, bueno, si lo necesita o no lo necesita, pero está vigilado y las metas en cuanto al control de la glicemia son mucho mejores que cuando uno está solito. Eso sí, es indiscutible. Doctor, una pregunta. Dígame, por el paciente, ¿no? Son 5 valoraciones cada uno, de por lo menos 20 minutos, se le va todo el día ahí. Entonces, todo el día estar diciéndole, pues claro, se le mete aquí en el disco duro, que tiene que cuidarse. ¿Qué te preguntáis? Doctor, un paciente que consulte y que pues todavía no sea diabético, porque dentro de la clasificación no tiene como los rangos para decir que es diabético, pero sí se puede clasificar como prediabético. En ese caso, pues, ¿qué hace usted con esas personas? Cambio el estilo de vida y le inicio metformina si está gordo. Profe, ¿por qué estos pacientes tienen cierto grado de inmunosupresión o inmunocomprometidos, pues son más propensos a las infecciones y todo eso, la persona diabética? Porque la hiperglicemia altera la opsonización el sistema de opsonización. Hay alteración del complemento, hay alteración de la reconocimiento directamente de los gérmenes y pues obviamente están inmunosuprimidos. O sea, no hay una buena respuesta inmunológica A. Tienen buena cantidad de leucocitos, tienen el diferencial completamente normal, pero su respuesta A de esos gérmenes está disminuida. Esa es la inmunosupresión y es por hiperglicemia. Hay una alteración de la ozonización también y todo eso. ¿Qué otra pregunta? Apuren que tengo 10% de batería. Va a acabar. ¿El tiempo de acción de la metformina es rápido, profe, o más o menos, pues no sé? ¿Cómo así? ¿Es un medicamento de acción rápida o...? Lo que hace la metformina es que es un sensibilizador de la insulina. Ahora, ¿usted me quiere decir de la farmacodinamia que cuánto es la vía media? ¿Sí? 8 horas. Ahora, si viene en la presentación de liberación sostenida, no prolongada, que son las presentaciones XR, pues dura 24 horas. No sé si eso es lo que me quería preguntar. Sí, profe, eso era. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, en pacientes que tengan cáncer, ¿doy un esquema de tratamiento normal o hay algo que cambie? No, normal. No, ¿cómo así? O sea, un cáncer ya diabético de larga evolución o un paciente con cáncer recién diagnosticado. Con un paciente con cáncer recién diagnosticado, o sea, que vaya a recibir tratamiento también para el cáncer. Para la diabetes. O sea, que recién, por ejemplo, haya tenido un tratamiento de diabetes y recién le descubrieron cáncer, entonces, ¿se modifica en algo el tratamiento de la diabetes o continúa con el mismo tratamiento? Mismo tratamiento. Ahora, ustedes cuando se le enfrenten a un paciente que es diabético, obviamente el paciente diabético también
han tratado de buscar a ver si hay algún tipo de asociación con aumento de las enfermedades neoplásicas malignas. No se ha visto eso. Pero si desarrolla un paciente diabético y desarrolla un cáncer, ustedes tienen que mirar qué tipo de cáncer es, cómo es la expectativa de vida, si tiene buena expectativa de vida o no tiene buena expectativa de vida. Y si tiene buena expectativa de vida con un cáncer, por ejemplo, tiene 70 años y le diagnosticaron un cáncer de tiroides. Entonces la expectativa de vida es de 20 años el 99%. ¿Fíjense lo que se hace? Tiroidectomía, se sacó la tiroides y como si nada. ¿Listo? Ahora, si le dicen, no, es que tiene un melanoma invasivo, que ya tiene compromiso metastásico en cerebro, pulmón, ustedes, el paciente va a fallecer de su melanoma, no de su diabetes. Entonces, le van a continuar con el tratamiento exactamente igual, ¿ok? Entonces, eso depende mucho del tipo de cáncer que le sea diagnosticado y la expectativa del pronóstico de vida del paciente que ustedes le diagnosticaron o que alguien, otra persona se lo diagnosticó. ¿Qué otra pregunta? 7%, 7%. ¿Aló? 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 Me atrevería a decir que ya, doctor, que pues... Ah, ya. Bueno. Sí, porque ya 7% y... Entonces ya, todo claro. ¿Sí? Terminamos las clases entonces, ¿no? Yo creo que sí, doctor, sí. ¿Les debo algo más? No, ya con esto terminamos. Sí, gracias. Bueno, ok. Que les vaya muy bien, que descansen, que sigan acostados en las camas, que les vaya muy bien. Bendiciones. No, pero era estudiando. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, doctor. Feliz noche. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.